Gracias, presidente. Bueno, creo que después de varios días, desde el día lunes que estuvimos con el ministro Guzmán, la interpelación a otras y otros funcionarios, el día martes y el debate ayer en comisión y este largo debate, hay que decir que hay una parte muy importante que sabemos con respecto a este presupuesto, que es indisoluble con la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una parte muy importante, lo fundamental, se está escribiendo en Washington. Mientras llevamos días y horas discutiendo acá una pauta de inflación, distintos pronósticos, y sabemos que el Fondo Monetario Internacional, este presupuesto ya da por descontado un acuerdo porque no contempla los pagos que estaban pautados con la enorme deuda ilegítima que dejó el gobierno de Mauricio Macri, no solo con este organismo, sino también con los acreedores privados. Entonces ya descuenta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero como lo dijimos el día lunes, no es privativo de este gobierno el dibujar las pautas de inflación. Y pusimos el ejemplo del año 2017 cuando el exministro Duhovne vino a presentar acá el presupuesto 2018 diciendo que la inflación iba a ser del 15,7%, si no recuerdo mal, y terminó siendo superior al 47%. Por eso a uno no deja de asombrarle la hipocresía de la oposición mayoritaria de Juntos cuando los escucho preocupados por los tarifazos. Que es cierto, este presupuesto, como lo dijimos y se lo consultamos al ministro Guzmán y no nos contestó cuál iba a ser el aumento de las tarifas promedio, porque una de las exigencias del FMI son tarifazos y es lo que plantea este presupuesto con la quita del subsidio en los servicios económicos, pero tuvieron tarifazos de 3000%, ahora están preocupados por los tarifazos. Hablan de los jubilados como si no hubiesen hecho unas 2 sesiones, ahora hablaban de que se cumplen 4 años. Sí, recuerdo una sesión con 1000 gendarmes. 1000 gendarmes, jamás se había visto 1000 gendarmes alrededor del Congreso. La otra movilización del día 18, donde muchos que se movilizaron perdieron un ojo. Bueno, estuvimos nosotros también participando en las movilizaciones, fuimos reprimidos. Los compañeros César Aracaki y Daniel Ruiz, que estuvieron detenidos por manifestarse con decenas de miles por defender a los jubilados. Y los responsables de robarle a quienes trabajaron toda su vida están libres, como si nada. Y los compañeros tienen una condena. Por eso reiteramos el pedido de absolución y el pronunciamiento también de todos los bloques. Presidente, entonces, quiero decir esto porque escuchar ciertas cosas genera bronca, por supuesto. Y como lo dijimos, el presupuesto actual va en sintonía con lo que sucedió en el 2021. El presupuesto 2021 tenía un enorme ajuste. Quitaron los 10.000 pesos de IFE, por ejemplo, que se lo dijimos al ministro Guzmán. Habrá una segunda ola, muy probablemente, de COVID. ¿Por qué se está reduciendo el IFE, quitando el IFE? La pobreza a partir del 1 de enero del 2021 no va a bajar. Hay una enorme cantidad de trabajadores perdieron sus ingresos, pequeños comerciantes. Bueno, si es necesario lo vamos a restablecer y eso no pasó. Un enorme ajuste. Escuchaba al diputado que habló por el bloque oficialista decir que las jubilaciones en realidad iban a ganarle a la inflación, pero vienen perdiendo desde el 2017. Desde el 2017 y este año, no solo el 2020 con la suspensión de la movilidad, que fue un enorme robo a las jubiladas y jubilados, sino también este año vinieron perdiendo, recién en diciembre van a empardar con la inflación, posiblemente, pero vienen perdiendo claramente, y uno de los claros ejemplos es que 14 puntos, 14% en términos reales han caído las jubilaciones en el presupuesto 2021 hasta septiembre de este año. Entonces, los números son categóricos, lo dijo mi compañera Miriam Bregman el otro día cuando el ministro Guzmán dijo, no, nosotros somos un gobierno que está a favor del pueblo, no ajustamos, es mentira.
¿Y por qué perdieron las elecciones entonces? ¿Por qué perdieron tantos votos de tanta gente que los había apoyado? Y además, la vicepresidenta Cristina Kirchner, después de las PASO, dijo que se estaban subejecutando las partidas y que de esa manera se estaba llevando adelante un ajuste. Ni hablar de los audios de la exdiputada Fernanda Vallejos, ¿no? Las cosas que dijo, más allá de los epítetos, digo, con respecto al ajuste, que nosotros lo planteábamos, lo señalamos un montón de veces y nos decían que no, que decíamos cualquier cosa, que este era un gobierno popular, y bueno, ahí tienen, ¿no? Cuál es esa realidad, ¿no? Entonces, creo que ahí está claro y sería bueno que el ministro Guzmán vaya a los barrios del conurbano bonaerense, de distintas provincias, y vea realmente cuál es la realidad de millones de jubiladas, de jubilados, de trabajadores, para que vea si no hubo un ajuste como estamos planteando y como realmente los números lo marcan, ¿no? Estamos dando datos de la Oficina de Presupuesto también del Congreso. Entonces, presidente, más allá de que este presupuesto es un dibujo, y también quiero remarcar acá el ajuste en salud, porque me contestaron los funcionarios el otro día diciendo que no había un ajuste, pero ¿cuál era el cálculo que hacían? Descontaban los aportes, las partidas especiales que se habían hecho por COVID en 2021. Entonces, claro, de esa manera no hay ajuste cuando comparaban el presupuesto 2021 con el 2019, ¿no? Entonces, creo que hay datos más que claros. También quería mencionar lo irrisorio que son los recursos destinados a vivienda, de poco más de 0,3% del Producto Bruto, cuando al pago de los intereses de la deuda se van a destinar 1,8% del producto. Y hoy participaron mi compañero Alejandro Vilca, junto a distintos parlamentarios, concejales del Frente de Izquierda, de La Matanza, en una movilización muy importante de vecinas y vecinos del barrio Los Ceibos, que están reclamando frente a una amenaza de desalojo. Este gobierno ya vimos cómo actuó frente a la crisis de la vivienda, porque hay un enorme déficit habitacional, reprimiendo como hicieron en Guernica, pasándole la topadora con la policía de Berni, enviada por el gobernador Kicillof. Y ahora hay muchas amenazas de desalojo porque hay un reclamo enorme de muchísimas familias por vivienda. Digo, para hablar de la realidad y no... Sí, presidente, todos hablaron muchísimo más tiempo, ya voy cerrando. Digo, para hablar de la realidad y no de esta idea que se plantea como que todo va bárbaro. Entonces, también quería plantear, presidente, que de esa promesa electoral que había planteado el gobierno, de que entre los jubilados y los bancos iba a elegir a los jubilados, bueno, fíjese, los bancos reciben 130.000 millones de pesos por las LELIQ el mes de noviembre. Bueno, los jubilados fueron ajustados. O fíjese, el IFE, los 10.000 pesos de IFE para 9 millones de personas hubiesen costado 90.000 millones de pesos. Menos que lo que se llevan un puñadito de bancos. Pero no, ahí fueron duros, con los más pobres, con los más humildes. Entonces, presidente, no cabe duda de cuáles son los datos. Pero entonces quería decir que este camino que se vuelve a plantear, ¿no?, de subordinación al Fondo Monetario Internacional, del pago de una deuda completamente ilegítima, fraudulenta, ya vimos cómo se pasó de una deuda de 8.000 millones de dólares a 43.000 millones, ¿no?, bajo la dictadura cuando la estatizó Cavallo. Entonces, esta deuda no ha dejado de crecer a pesar de los enormes pagos que se hicieron, ¿no? La fuga de capital, es decir, los recursos que tiene el país se los lleva un puñado de especuladores, de grandes empresarios. Y, señor presidente, nosotros insistimos que hay otro camino, ¿no?, que es un programa a favor de las grandes mayorías. Escuchamos muchas veces a los liberales hablar, ¿no?, de que hay que bajar los salarios, las jubilaciones, ¿no?, achicar el déficit del Estado. Fíjese, por ejemplo, ¿no?, los privilegios de los jueces, que según este presupuesto, ¿no?, las exenciones de los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales
nacionales y provinciales equivalen a 72.000 millones de pesos, 0,12 del producto, presidente. El doble de lo que se va a destinar a las becas Progresar, o lo que significa la promoción de la actividad minera, 12.000 millones de pesos, lo que significa el régimen de promoción de la economía del conocimiento. Ahí no dicen nada. Cuando se aumentan las jubilaciones, decir, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya emisión, que ganen tanto jubilados, o los que no aportaron porque las patronales no hicieron los aportes durante años a trabajadoras y trabajadores que estuvieron en situación no registrada? Sí, presidente, ya termino, voy terminando. Entonces, en realidad, este presupuesto contempla enormes beneficios, no solo a aquellos especuladores a los que le van a pagar la deuda, sino también a los grandes empresarios. Entonces, presidente, nosotros planteamos un camino que sabemos que no es fácil, que el desconocimiento soberano de la deuda implica tomar medidas de autodefensa nacional, como la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior, una movilización no solamente del pueblo argentino, sino de toda América Latina contra aquellos que van a reaccionar frente a este acto de soberanía elemental que planteamos. Y sabemos que somos la única fuerza política que plantea romper con el Fondo Monetario Internacional y terminar con estas políticas que nos trajeron a esta situación de más del 40% de pobres, la precarización. Diputado, etcétera. Está prácticamente duplicando su tiempo. Bueno, por eso, presidente, este planteo que hacemos del Frente de Izquierda tiene que ver con el mandato de las urnas que nos pusieron acá para defender al pueblo trabajador en los recintos y en las calles. Muchísimas gracias. Gracias, diputado del Caño.